Hola, ¿cómo están? Desde Lima, Perú, les damos una cordial bienvenida a una nueva transmisión en vivo desde la Agencia de Noticias Andina. Estamos en este momento muy a la expectativa aquí en nuestro país sobre lo que pueda estar desarrollándose como etapa final en la Corte de la Haya. El tema de Perú, Chile, límites marítimos es lo que nos lleva a reunirnos en esta sesión. Hay que recordar que en el 2012 tanto Perú como Chile expusieron sus respectivos argumentos ante la Corte Interamericana de Justicia de la Haya por el diferendo marítimo entre sus fronteras. Para Chile, como hemos venido escuchando, no hay nada que aclarar, pues afirma que esto ya ha quedado definido en acuerdos de 1952 y 1954. No obstante, estos son tratados pesqueros, no limítrofes. Aún así, nuestro país vecino y en voz de su máximo representante, el mandatario Sebastián Piñera, considera tener una posición sólida. Nuestro presidente, el presidente peruano Ollanta Humala, ha señalado que tanto el gobierno como el equipo jurídico que está en nuestra representación en La Haya tienen plena convicción de nuestros argumentos, pero que esto no debe confundirse con triunfalismo. Fallo de La Haya en su etapa final es el tema que estaremos tratando en los siguientes minutos. Hoy nos acompaña el embajador Hugo de Sela y también el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chaname, para escuchar sus puntos de vista. En la mesa de conducción está con nosotros hoy Julio Panduro, redactor de la sección política. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Anabela, muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre el tema de La Haya con el embajador y también con el doctor Chaname. Bueno, mucha expectativa, señor embajador. ¿Cómo debemos esperar este fallo, peruanos y peruanas? Ese es casi un argumento repetido hasta el infinito, pero que hay que hacerlo hasta que la Corte emita su fallo. Ese término es tranquilidad y estar a la expectativa de cuál va a ser el fallo. Sobre esa base hay una campaña a nivel nacional para que la opinión pública esté debidamente informada por qué ha ido el Perú a La Haya, para qué ha ido el Perú a La Haya. Se han cumplido todas las etapas señaladas por la Corte Internacional de la presentación por escrito y verbalmente por ambas partes, por el Perú y por Chile. Ahora aguardamos ese fallo, pero sin ningún afán de que vamos a salir triunfantes en el contencioso peruano-chileno. ¿Por qué, embajador? ¿Esto de qué manera podría mellar todo este trabajo diplomático, en fin, que se ha venido desarrollando y de manera internacional especialmente? Mellar quizá no. En realidad lo que haría la Corte es, por supuesto que como peruanos deseamos nosotros que el fallo sea favorable al 100% y así recogido por los miembros de la Corte. Pero en la práctica, cuando la Corte emite una sentencia, nunca le da el 100% del reconocimiento a cualquiera de las partes. Simplemente es un porcentaje que normalmente, entre comillas el término, es un 50% de lo que plantea una parte y el otro 50% la otra parte. Embajador de Sela, el tema de La Haya, este contencioso limítrofe, tiene varios aspectos, un aspecto político y un aspecto técnico. El aspecto técnico es probablemente lo que menos se ha informado o que genera alguna confusión, por ejemplo, en la opinión pública. Porque se habla primero de la delimitación marítima, lo primero. Lo segundo es que se habla sobre la situación del triángulo externo e interno de esta delimitación. Y lo tercero es cuál es el punto del cual debería empezar a trazar el límite marítimo. ¿Es el hito número 1 o el punto de la Concordia? ¿Qué nos puede explicar al respecto, por favor? Según el tratado del 3 de junio de 1929 y su protocolo complementario que define la frontera terrestre entre el Perú y Chile, se señala clarísimamente que la frontera se inicia en la orilla del mar o línea de la Concordia. Por lo tanto, este instrumento internacional que viene siendo respetado y cumplido hasta ahora por Chile y por el Perú es inamovible. Pero el año 1930 se reúne una comisión binacional peruano-chilena, alternativamente en Tacna y en Arica, para ejecutar este tratado del 29. Y observaron estos integrantes de ambas comisiones que al colocar el hito físicamente en la orilla del mar, el vaivén de las olas lo podía destruir con el tiempo. Entonces decidieron correr unos 180 metros en territorio peruano en Tacna y colocar el hito ahí, el hito número 1.
Pero esta comisión, desde el punto de vista legal y jurídico, y el doctor Chanamé tiene la autoridad como para opinar en este sentido con mucha razón mayor que yo, lo decidido por una comisión no invalida lo que está establecido en el Tratado del 29. La frontera es hito número 1, pero línea de la Concordia u orilla del mar, no el que decidió la comisión. En ese sentido, doctor Chanamé, ¿considera usted que esta definición con la sentencia de La Haya de alguna manera va a alterar el tema de la delimitación terrestre? Porque, por ejemplo, el presidente Piñera de Chile ha tenido una reunión recientemente con el presidente Obama y ha anunciado de manera pública de que el árbitro natural de esta controversia tendría que ser el presidente norteamericano, porque así lo establece el Tratado del 29. ¿Qué nos puede aclarar? Miren, en el derecho internacional público se aplica en materia de justicia lo mismo que para el derecho interno. Si dos partes en controversia se someten a un juzgador, nos atenemos a lo que resuelva ese juzgador, porque lo contrario yo no puedo estar diciendo si es favorable me someto, si no es favorable voy a un arbitraje. Eso es un absurdo jurídico. Y creo que ahí el presidente Piñera no ha sido adecuadamente asesorado. Las dos partes tenemos expectativas sobre el fallo. El fallo va a resolver y se va a convertir en el derecho internacional público en cosa juzgada, nos guste o no nos guste. Es por eso que existe la expectativa nuestra de que este fallo sea favorable a la tesis peruana. Pero nosotros como país, como Estado, no nos hemos puesto en hipótesis ¿qué ocurriría si no es favorable? ¿Cuál sería la otra instancia? No nos hemos puesto, porque creo que los peruanos, en este sentido, estamos respetando la legalidad internacional y nos estamos sometiendo a los resultados de este fallo. Pero la tesis chilena es que habría otra instancia más y sería una instancia arbitral. Yo, conjuntamente con el embajador, queremos desmentir esa tesis. Doctor, ¿cómo No queda posible. entonces el término de que el fallo de la Corte va a ser inapelable? Es inapelable, es inapelable. No hay otra instancia en el derecho internacional público para esto. Se tiene que cumplir y las partes nos hemos sometido bajo esa consideración previa. Por eso sacar de que eventualmente podría haber un arbitraje sobre lo que resuelve la Corte Internacional de La Haya es un absurdo jurídico. Entonces la conclusión a la que podemos llegar es que el arbitraje dentro de este proceso es una figura que no procede. No procede. Hemos podido, quizá en la eventualidad, quizá, lo pongo, acá en el Perú tenemos la vía judicial o la vía arbitral. No son vías complementarias, son excluyentes. Si yo voy al arbitraje, no tengo por qué ir a la vía judicial, o viceversa. Si voy a la vía judicial, cuando pierda, no puedo pretender ir al arbitraje. Bueno, Colombia también estuvo sometido a un fallo de la Corte de La Haya inapelable y sin embargo otra ha sido su actitud. ¿Qué precedente estaría marcando que le espera al Perú, Chile en este caso? En el caso de Colombia, creo que Colombia no esperaba, tenía una sobreexpectativa sobre el fallo. Y recuérdese que hay un tema de política interna. Y la política interna para el presidente Santos, que tenía toda una agenda, le ha alterado la política interna. Razón por la cual, creo yo, para satisfacer a su opinión pública, el presidente originalmente ha hecho una resistencia a este fallo. Creo que con motivaciones o expresiones de naturaleza política. Pero creo que Colombia, que tiene una tradición histórica de respeto al derecho internacional público, va a tener que someterse inevitablemente a este fallo. Ha pasado un año, pero creo que el presidente Santos ha adquirido la madurez de la gestión de gobierno, que darse cuenta que el incumplimiento de ese fallo podría tener repercusiones a futuro desfavorables para Colombia en otro tipo de casos. O sea, no es que yo desacato un fallo y eso no va a tener repercusiones. Por supuesto que podría tener repercusiones, porque Colombia tiene controversias con Venezuela y eso fuese muy desfavorable para la política exterior de Colombia. Razón por la cual el Perú, creo, con la antigua y señera tradición diplomática que hemos tenido, creo que el cuerpo diplomático nos ha informado correctamente, nos han dado las líneas, las perspectivas a lo cual tenemos que atenernos. Y en política interna, yo creo que tenemos que mantener lo que se denomina la unidad nacional. Yo por eso saludo
el llamado que ha hecho el presidente de la República a todos los líderes políticos para que cerremos inmunidad nacional en relación a este tema. Por eso me parece preocupante cuando se ponen en la agenda contingente, la agenda diaria, se ponen temas que realmente alteran o encrespan a parte de la opinión pública. Yo creo que tenemos 2 meses que guardar la serenidad, la calma, la unidad nacional, y debemos encaminarnos a esperar que este fallo sea favorable a la tesis peruana y asumirlo con la mayor tranquilidad y de manera pacífica. Tenemos que someternos a la legalidad internacional. Embajador de Cela, justamente esta reunión que ha sostenido el jefe de Estado con los principales líderes políticos ha sido saludado por diferentes sectores, y esto hace prever pues que vamos a tener un clima de unidad hasta que se emita la sentencia. Pero ¿qué se puede hablar de Chile? ¿Cuál es la lectura política que usted hace sobre la situación en Chile, habida cuenta que este año ya es un año electoral para el país del sur? Yo tengo entendido que el gobierno chileno, en la persona del presidente Piñera, hace mucho tiempo envió delegaciones de especialistas para explicar este asunto del contencioso peruano-chileno en las universidades, en los institutos armados, etc. Sobre esa base, la opinión pública chilena creo que está más o menos informada de este asunto, pero obviamente arguyendo los argumentos esgrimidos por escrito y verbalmente por parte de Chile ante la Corte, que no guardan relación con contenciosos y antecedentes emitidos por la Corte similares al peruano-chileno. Me explico. El Perú ha presentado por escrito, ha reafirmado oralmente también la aplicación de 2 principios en su alegato, el de la equidad y la aplicación de la línea equidistante. En el caso de Chile, él ha presentado que se aplique la línea del paralelo, partiendo del hito número 1 en territorio peruano, en Tacna, y trazando esa línea paralela hacia el mar, donde está ocupando irritamente hasta el día de hoy 57.000 kilómetros cuadrados de soberanía marítima peruana. Sobre esa base, Chile ha cifrado toda la explicación para la opinión pública. Hace 3 días leí en un diario local que el 57% de la opinión pública chilena, según una encuesta, rechaza el fallo si es negativo a Chile y que no debe cumplirlo de ninguna manera. Ignoran, por supuesto, ese gran 57%, que los fallos de la Corte son de carácter vinculante, es decir, de compromiso obligatorio a perpetuidad. Aparte de lo que señalamos hace unos minutos, que Chile podía cuestionar en su afán, el actual presidente Piñera, de no ejecutar el plano, la sentencia, podía esgrimir este argumento que no entiende A, B o Z capítulo, pero ignorarlo no. Comparando con el presidente colombiano, cuya pregunta usted hizo, que podría servir a lo mejor como antecedente para una reacción por parte de Chile, Santos originalmente dijo: no acepto el fallo, pero alguien le explicó que los fallos de la Corte son, repito, de cumplimiento obligatorio a perpetuidad. Ahora ha cambiado su punto de vista, ya no dice que no va a cumplir, sino que va a entrar en conversaciones con el presidente de Nicaragua, Ortega, para ver cómo aplican ya la sentencia de la Corte. No podría agarrar como ejemplo en el caso Chile y en el caso Perú. ¿Usted qué considera que en todo caso sería conveniente que el fallo se emita antes de las elecciones chilenas? ¿Podría generar un ruido político entre ambos países, habida cuenta de pues, que las relaciones entre ambas naciones se están llevando de manera, digámoslo, adecuada en el campo comercial, económico? ¿Esto podría afectar en todo caso el aspecto político? No, lo que pasa es que los jueces de la Corte, los 15 jueces integrantes de la Corte de la Haya, tienen ya todo un itinerario para cumplir en el estudio y en el fallo, en la sentencia propiamente dicha. En este momento, el tema peruano-chileno ha sido distribuido entre los 15 jueces, que han formado grupos según los temas a tratar. Cuando terminen ellos ese estudio, lo presentan al presidente. El presidente nombra a un juez para que haga una síntesis de todos los puntos de vista peruanos y chilenos.
Una vez que se ha cumplido con ese recorrido y se ha llegado a un acuerdo de un texto único, lo ponen en manos del presidente y el presidente lo somete a votación. En este caso la votación puede ser o por unanimidad, ojalá, o si no por mayoría. Y en todo caso ese fallo es absolutamente inabordable y de fiel cumplimiento. Bueno, nosotros continuamos en esta transmisión en vivo, nos están acompañando el embajador Hugo de Sela y también el decano del Colegio de Abogados de Lima, aquí en la mesa de conducción con Julio Panduro, para desarrollar más el tema relacionado al fallo de la Haya en el tema limítrofe entre Perú y Chile. Una vez conocido el fallo de la Haya, doctor Chanamé, esto necesitará una implementación. Y esto debe hacerse de manera, digamos, legal, ¿no? Ya es una tarea pendiente en el Congreso de la República. ¿Cuál debe ser ahí el rol a cumplir por este poder del Estado? Bien, en primer lugar, cuando tengamos el fallo, analizaremos las consideraciones que han tenido los jueces, los magistrados internacionales para haber resuelto este fallo y ver cuánto de la tesis peruana está contenido en esta resolución, en este fallo. El fallo tiene que ejecutarse, llamamos la ejecución de un fallo, y en esto están comprometidos los dos estados. Tanto Chile como Perú tienen el compromiso de ejecutar y dar cumplimiento cabal a este fallo. Podría darse una fase, que lo ha señalado el embajador, podría darse una fase, ¿qué ocurre si hay algún lado oscuro, si existen lagunas, si no existe claridad sobre algún extremo del fallo? Entonces se puede pedir aclaratorio. De alguna manera Chile nos está diciendo que podría recurrir a la aclaratoria. Cuando nos plantean esto del arbitraje, nos están planteando que podrían ir a una aclaratoria y eso podría eventualmente dilatar los fallos. ¿Tenemos plazos para el cumplimiento de lo que nos digan en el fallo? El fallo es de cumplimiento inmediato. Es de cumplimiento inmediato. Pero ¿no? La solicitud de aclaratoria podría dilatar entonces el proceso. ¿De cuánto tiempo podríamos hablar? Pero permíteme. Acá en el derecho interno existe lo siguiente, muchas veces los abogados litigiosos para dilatar un fallo dicen, señor juez, aclare, y a veces el juez dice, señor, está más claro que el cielo, ¿qué cosa quiere que le aclare? Pues son elementos dilatorios que se usan en el derecho interno. Creo que sería mal porque la Corte está conformada por 15 magistrados de primer nivel. Las exposiciones de las partes han sido meridianas, claras. Lo que se pone como en cualquier caso son los puntos controvertidos. Y lo que va a resolver la judicatura internacional son los puntos en controversia. Precisamente ustedes han formulado las preguntas sobre los puntos de controversia del embajador. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con los magistrados internacionales? Ellos van a tener que pronunciarse en uno u otro sentido sobre los puntos en controversia. Entonces ahí va a haber, creo, claridad, que es la tesis 1 o la tesis 2. No hay tesis intermedia, ¿no? Entonces, sobre esa aclaración, creo que sería un elemento dilatorio. Nosotros, como Estado peruano, no nos hemos puesto en la tesis aclaratoria, ¿no? Sino en la tesis de que hay que cumplir. Y el Parlamento apoya, pero acá es un tema, ya la ejecución es un tema de la Cancillería, es un tema de política exterior. Hacer que se cumplan a cabalidad lo que se resuelve en el derecho internacional público. Doctor Chanamé, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tanto pesa la jurisprudencia de la Corte Internacional Haya para el futuro fallo que estamos esperando? Tiene un peso importante porque así como en el derecho interno existe la jurisprudencia que hace predecible la resolución de controversias internas, en el derecho internacional público lo que se resuelve entre Colombia y Nicaragua, lo que se resuelve en Croacia y lo resuelve el mismo tribunal, muchas veces con los mismos miembros, es un precedente jurisprudencial, doctrinario en el derecho internacional que seguramente va a seguir la Corte, porque de lo contrario fuese impredecible el derecho y eso generaría inseguridad jurídica, razón por la cual los antecedentes que nosotros tenemos son antecedentes ampliamente favorables a las tesis peruanas. De hecho, ha habido sentencias en que el concepto de la bisectriz se ha aplicado y es la tesis que está planteando el Perú justamente en el contencioso. Efectivamente, la fortaleza del Perú es que precisamente en
en el último lustro han habido 3 fallos de la Corte Internacional de La Haya, 3 fallos que coinciden analógicamente con la tesis peruana. Entonces, si se continúa con los precedentes, la tesis peruana está ampliamente respaldada. Es más, el argumento peruano se ha basado en esos precedentes, no se ha salido de los precedentes. Embajador Hugo de Sela, siguiendo esta misma línea de respuestas que estaba dándonos el doctor Chanamé, hay que prepararnos para trabajar luego de un periodo post-Haya. ¿Cuál debería ser allí ese trabajo a cumplir? Enfatizaba el doctor Chanamé que básicamente es trabajo de Cancillería. ¿Qué más podemos aportar allí? Sí. El trabajo de Cancillería es fundamental porque se tiene que estudiar la aplicación de todo lo deducido y concluido por la Corte de La Haya para la aplicación en el terreno práctico de ese tratado internacional que define la frontera marítima. Habrá que reformar algunos dispositivos legales tanto en el Perú cuanto en Chile para adaptar precisamente a lo señalado por la Corte. Pero más allá de eso, lo que tenemos que hacer nosotros es intensificar las relaciones con Chile, sobre todo a través de este último organismo internacional, Alianza por el Pacífico, que está dando tan buenos resultados como una organización de mayor presencia y vigencia que otros organismos internacionales similares a los que pertenecen tanto Chile cuanto el Perú, sobre todo en el campo comercial y de proyección a los países del Asia del Pacífico. Tenemos un mundo por delante si es que nosotros marchamos unidos, Chile y Perú, además de México y Colombia, que forman parte de la Alianza para el Pacífico. Eso va a redundar en beneficio de todos los pueblos integrantes de esto y por extensión en aquellos gobiernos y naciones que están pidiendo ser considerados como observadores, entre ellos la potencia mundial Estados Unidos está pidiendo ser acreditado. Embajador, pero si el fallo no le es favorable a Chile, no creo que sea tan fácil seguir afianzando esta relación que usted viene comentando en la Alianza del Pacífico. ¿Cuál podría ser la reacción de los chilenos como país? Claro, ¿verdad? Frente a esto, ¿no? Habría que informar a los chilenos, donde vamos a globalizar militares, civiles, empresarios, artesanos, pueblo, opinión pública chilena. Habría que ilustrarlos. Nosotros no necesitamos, porque ya lo sabemos, y no es soberbia en esta afirmación, sino porque es comprobación de este hecho. Sabemos que si Chile no cumple con el fallo de la Corte de La Haya, el Perú tiene el recurso de apelar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en queja para demandar ese incumplimiento por parte de Chile. En la eventualidad de que este llamado del Consejo a Chile no fuera aceptado, esto pasa al Pleno de las Naciones Unidas para hacer una nueva invocación para que Chile acepte y ponga en práctica lo dispuesto por el fallo. Y en el caso hipotético, remoto desde mi punto de vista, que Chile se resistiera a ello, automáticamente este país queda fuera de todos los organismos internacionales, OEA, Naciones Unidas, etcétera, un país paria. Y si consideramos que en este momento Chile está aspirando a ser miembro nato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no creo que quiera convertirse en un país paria y dejar de lado este propósito, el cual está empeñado fuertemente. Sí. Doctor Chanamé, en todo caso, tenemos que esperar efectivamente los alcances de la sentencia, de este fallo que para definir el límite marítimo, pero ¿qué es lo que queda por hacer en adelante para que los peruanos estemos informados sobre un lado, por qué lado podría ir la sentencia y por qué lado no, tomando en cuenta que, como decía bien el embajador de Sela, en la sentencia se da, digamos, un 50% a favor y un 50% a favor para ambas partes? ¿Cuál es, aparte de la Cancillería, qué es lo que debe hacer el gobierno a través del Ministerio de Educación? Informar, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades. ¿Cuál sería? Tengo entendido, por ejemplo, que el Colegio de Abogados ha realizado una serie de charlas precisamente de informar, ¿no? Sí, nosotros conjuntamente con la Cancillería y el cuerpo diplomático, embajadores como el doctor Hugo de Sela, hemos hecho una campaña intensa en los últimos 6 meses de divulgación. Hemos sacado incluso
unos opúsculos, más de 50.000 opúsculos para aclarar, pero eso nos ha resultado insuficiente. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esta iniciativa? Porque vimos que en Chile también las organizaciones civiles organizaban una serie de foros, eventos para dar una versión favorable a Chile. Es por eso que hemos visto la encuesta. La encuesta es, esos 57% de los chilenos están convencidos y creen que jurídicamente la razón les pertenece. En nuestro caso, la divulgación y el debate ha sido bastante limitado. Pero yo creo que no es tarde para que el Estado tome la iniciativa. Es por eso que saludamos la iniciativa del Poder Ejecutivo de haber convocado a los líderes políticos. Hay que convocar a los gremios, hay que convocar a los trabajadores para este tema. Este es un tema de política nacional que va más allá de cualquier gobierno. Razón por la cual consideramos que hay que hacer un papel de divulgación extraordinario para aclarar la razón. O sea, los pueblos, las sociedades se afirman cuando tienen conocimiento. ¿Qué cosa ha ocurrido con los tratados del siglo XIX? Fueron tratados entre el Estado, entre los gobernantes, con otros gobernantes, y los pueblos siempre estuvieron al margen de este tipo de tratados. Creo que hoy día la sociedad que en su conjunto tiene que estar premunida de conocimiento, tiene que estar premunida de lo que ha hecho la Cancillería, de lo que ha hecho el Estado y cuáles son nuestras reales posibilidades. Eso uno. Y dos, creo que el Perú ha educado a su sociedad en que cualquier tipo de controversia en el terreno internacional debe resolverse por la vía jurídica y no por la vía violenta. Yo creo que esa es una lección que está dando el Perú para el siglo XXI. Yo quiero continuar con lo que decía el embajador Hugo Becela. ¿Quién pierde más de no acatar un fallo? ¿Perú o Chile? ¿Quién pierde más? Chile. Porque Chile, calculo yo, que tiene el doble de tratados internacionales que tiene el Perú. El Perú ha empezado sus tratados internacionales en los últimos 10 años, los TLC, por ejemplo. Chile nos lleva mucha ventaja en eso. Y Chile no, de ninguna manera, podría arriesgar todo eso que ha avanzado en el ámbito comercial, financiero y diplomático por no acatar un fallo. Chile se está jugando mucho de su desarrollo en el no acatar un fallo en los cuales la parte chilena ha tenido la posibilidad de argumentar y todos nos sometemos a ese orden jurídico internacional. Embajador Becela, hemos escuchado durante los últimos meses a distintos principales líderes políticos en el país señalar que una vez resuelto el fallo de La Haya vamos a lograr ver fortalecido mucho más nuestras relaciones con Chile. Es como si la única tarea pendiente entre Perú y Chile hubiese sido el tema de los límites marítimos. ¿Esto es así? ¿Esto es real? Desde su experiencia diplomática, ¿qué nos podría aportar? ¿O hay pendientes? Sí, se ha venido esgrimiendo por todos los voceros políticos, profesionales en general, que una vez que la Corte emite su sentencia, ya queda plenamente establecida la relación peruano-chilena en todos los campos. Hay que aclarar, y respondiendo concretamente a su pregunta, que ese fallo sanciona la frontera marítima, como la sancionó la terrestre el Tratado del 3 de junio de 1929. Pero hay otros asuntos pendientes que habría que, en la forma más cordial y amistosa, por cierto, reclamar de cumplimiento por parte de Chile. El Perú tiene 3 propiedades en Arica, reconocidas por el Tratado del 29 en su artículo 7º. Uno es el terreno El Chinchorro, terreno que tenía inicialmente una área de 145.500 metros. Con el correr de los años, Chile, por diversas razones y pretextos, ha ido usurpando parte de ese territorio para llegar hasta la fecha tomar posesión ilegal de 22.053.43 centímetros de nuestro terreno El Chinchorro. Hay que reclamar por la vía diplomática la restitución en terreno de ese chinchorro, que para los peruanos tiene una significación muy importante, porque cuando el 20 de octubre de 1883 se firma el llamado Tratado de Ancón, se estableció ahí que Tarapacá, la rica provincia salitera del Perú, quedaba definitivamente en poder de Chile, y luego se dio un espacio de 10 años para que las otras provincias cautivas, tan en Arica, mediante un plebiscito, decidieran
a dónde iban a pertenecer definitivamente. Ese plebiscito no se realizó pese a la intervención como árbitro del gobierno de Estados Unidos, que envió a 2 oficiales del ejército norteamericano en representación del presidente Woodrow Wilson, creo que era en ese tiempo, y viajaron a Tacna y Arica para implementar todo lo relacionado con el plebiscito. Pero ese plebiscito fue declarado por estos árbitros impracticable por la etapa de chilenización que hizo el gobierno chileno de entonces. Esa es una primera y gran tarea que hay. Esa. Que desarrollar. La segunda es la devolución de los libros de la Biblioteca Nacional que fueron usurpados durante la ocupación chilena en Lima. Recordemos que la Biblioteca Nacional sirvió de caballeriza a los soldados chilenos cuando ocuparon Lima. Eso motivó la protesta del entonces tradicionalista don Ricardo Palma, que mandó una comunicación al presidente chileno Santa María solicitándole la devolución absolutamente de todos esos volúmenes donde habían incunables de un valor inestimable para el Perú. Chile, con el correr del tiempo y por presión y pedido peruano, ha devuelto parte de esos libros. Queda pendiente todavía gran parte de ellos. Y una tercera propiedad peruana es esta. Cuando el 3 de junio del 29 se define la frontera terrestre y Tacna, que el 26 de mayo de 1880, en la llamada Batalla del Campo de la Alianza, cae en poder de Chile durante 50 años, durante los cuales los tacneños nunca renunciaron a su nacionalidad peruana. Entonces, cuando se restituye parte del territorio tacneño en poder de Chile, porque todo Tacna no estuvo en poder de Chile, había un lugar que se llamaba Tacna Libre, cuya capital fue Locumba. Entonces, cuando se devuelve eso, el gobierno chileno nombra un cónsul. Ese cónsul no tenía dónde trabajar y el gobierno le facilitó en préstamo un local que lo conserva hasta el día de hoy y no lo devuelve. Ese local está en Tacna, en una zona estratégica militar. Al lado de ese local hay el regimiento Gregorio Albarracín. Durante muchos años el gobierno chileno nombraba como cónsules en Tacna a oficiales del ejército en situación de retiro. Y un buen día se observó del cuartel Gregorio Albarracín que en ese local habían hecho un altillo y de ahí había permanentemente un soldado con una larga vista observando las maniobras de nuestros soldados en ese cuartel. Bueno, hasta el día de hoy, repito, pese a reiteradas solicitudes de los gobiernos peruanos, no ha sido devuelto. Debemos exigir en el más cordial de los términos que se complete con la entrega de ese local y tendríamos las 3 propiedades nuestras a plenitud. Sí, embajador, solo para acotar el tema, este tema del chinchorro no había sido ya aclarado o solucionado en el anterior gobierno, ¿se queda pendiente aún? No ha sido. En ningún gobierno peruano ha sido solucionado esta devolución. Lo que se ha hecho es cercar el terreno de lo que nos queda de ese terreno del chinchorro, cercarlo y parece que vamos a hacer alguna cosa. Permítame la cita personal. Cuando estuve de cónsul en Arica, yo recibí la visita del viceministro de Vivienda chileno de entonces, creo que era el gobierno de Frei Montalva. Y cuando lo recibí en Arica, me extendió un talonario de cheques en blanco y me dijo, ponga usted la cantidad que estime por conveniente y vamos a comprar el chinchorro. Le dije, señor, el chinchorro está reconocido según el artículo 7º del Tratado del 29 como una de las 3 propiedades peruanas. En todo caso, yo como cónsul no puedo resolver esto sino mi Cancillería. Obviamente informé a la Cancillería y añadí mi punto de vista como peruano y sobre todo como tacneño, mi oposición radical a la venta de ese chinchorro y la exigencia de que se restituyera lo que en ese momento eran más o menos unos 5.000 metros que había usurpado Chile en la forma irregular que le cuento. Por lo tanto, con el correr de los años no se ha hecho absolutamente nada. Esperamos que con la firma y la sentencia de la Corte que sella el problema fronterizo marítimo con el Perú,
acatemos nosotros ese pedido fundamentalmente del pueblo tangueño para que se restituyan esas propiedades y sobre todo el terreno de Chinchorro. Además porque son propiedades peruanas, ¿no? Ciertos sectores podrían pensar, pero esos ya son casos simbólicos que no tendrían por qué sacarse a luz en este momento cuando estamos frente a un fallo de la Haya que traspasa ya fronteras. ¿Qué comentarios le merece a usted en los esto? derechos reales, las propiedades son a perpetuidad. Esos inmuebles son a perpetuidad patrimonio peruano, son símbolo también de la tragedia que ocurrió en el siglo XIX, razón por la cual para el Perú tienen un valor no solamente jurídico, sino un valor simbólico también, del cual el Perú no puede despojarse, y eso quizás es el testimonio material de lo que se denuncia en el derecho internacional público, de que hubo una guerra de agresión que no queremos discutir en este momento, pero que afectó gravemente la paz en Sudamérica, razón por la cual este tema, que es una agenda pendiente, seguramente hay un tema principal. En este momento el tema principal para el Perú es que una porción de su soberanía, desde nuestra perspectiva jurídica, está siendo usurpada, y razón por la cual hemos recurrido a un ente internacional para que resuelva a favor de la razón, de la jurisprudencia y de la legalidad internacional. Ese es el tema principal. Pero como bien ha señalado el embajador, hay temas sucedáneos pendientes, seguramente de valor simbólico, pero eso se verá en el momento cuando resolvamos lo principal. Creo lo demás, como en derecho sucede, lo accesorio se someterá a lo principal. Ahora, en el transcurso de los años, la relación de Chile y Perú se ha venido reforzando básicamente en el aspecto comercial y económico. En el político también se ha dado algunos pasos, por ejemplo, ya se ha reanudado esta reunión denominada el 2+2, pero siempre permanecen algunos grupos nacionalistas que exacerban los ánimos tanto en Chile como en Perú. ¿Cuál vendría a ser el llamado, doctor Chanamé, aquí en nuestro país, de que sea cual fuere el sentido del fallo de la sentencia, asumirlo con serenidad para no generar, exacerbar más estos patriotismos? Claro, o sea, yo creo que el patriotismo, bien entendido, es legítimo en todas las sociedades. Lo que no podemos admitir es el chauvinismo, el sentido belicista, guerrerista, que existen en sectores marginales o sectores que carecen de ese conocimiento técnico de las controversias internacionales. Razón por la cual, ¿cómo anulamos o minimizamos esas fuerzas en ambos países? Aclarando, en primer lugar. Y en segundo lugar, haciendo que los estados sean estados responsables. Y los estados responsables son: ¿nos sometemos o no nos sometemos a la legalidad internacional? Si alguien dice que no se somete, entonces va a exacerbar mucho más ese chauvinismo negativo que existe en nuestras sociedades. Y eso va a postergar lo que son los caminos pacíficos e incruentos del siglo XXI. ¿Hay capitales chilenos en el Perú? Por supuesto. La Constitución lo permite. ¿Deben venir más? Por supuesto, en adecuadas condiciones. Hay más de 140.000 peruanos viviendo en Chile. Hay capitales peruanos también en Chile, muchos capitales peruanos. El Perú hoy día, y eso es simbólico, está exportando capitales. Necesitamos, justamente para permitir el desarrollo de estas sociedades, necesitamos el cumplimiento de los fallos internacionales. Nadie se puede rebelar a los fallos, porque si no, perdemos. Yo creo que Chile se ha impuesto ser parte del mundo desarrollado este siglo. El Perú también tiene esa carrera, pero es una carrera en paz, respetando los tratados internacionales y respetando los fallos, razón por la cual creo que en eso hemos avanzado nosotros bastante. El ánimo social es un ánimo ponderado, de espera, de respeto. Nos vamos a someter incluso si el fallo es contrario al Perú, nos vamos a someter. Eso es un extraordinario avance que está demostrando el Perú, pero también Chile tiene que ser recíproco en eso. Embajador de Cela, está claro de que Perú efectivamente va a asumir el fallo, sea cual fuere su sentido, y al mismo tiempo ha demostrado que es respetuoso del marco internacional, del marco jurídico internacional. Sin embargo, Chile, cuando se inició el contencioso, esgrimió de que habían estos acuerdos del 52 y 54 en el que interviene Ecuador, y ahora con la reciente demanda que ha presentado Bolivia también contra Chile para tener acceso soberano al mar, Chile desliza civilinamente de que tendría que involucrarse al Perú para que pueda salir al mar.
¿Usted considera que son posiciones antojadizas de Chile? ¿Cómo calificarlas cuando se entiende que es un contencioso bilateral y no involucrar a terceros países? En primer lugar, debemos precisar que cuando Chile esgrime como tesis fundamental en su alegato por escrito, reforzado verbalmente ante la Corte, él esgrime como argumento los acuerdos pesqueros artesanales de los años 1952 y 54, que no tienen categoría de tratado internacional porque no han cumplido con lo que establece esta parte del derecho, que para convertirse en tratado internacional deben ser estos acuerdos sancionados por los poderes legislativos de ambos países, lo que no se hizo ni en Chile ni en Perú. Por lo tanto, son simplemente acuerdos los tomados en ese terreno. Sobre esa base es que se han producido, por falta de un tratado delimitatorio marítimo, encuentros entre los pesqueros artesanales de Tacna y Arica hasta el día de hoy, en donde a los artesanos peruanos pesqueros se les incauta el producto de la pesca, les ponen multas, los meten a la cárcel, y acá más o menos no actuamos en la misma forma, no por venganza ni mucho menos como reacción a lo que hace Chile, sino en aplicación de los dispositivos legales que deberían actuar en ese mismo terreno. Por X razones no se hace eso, por un lado. Por el otro, si bien es cierto que y quiero hacer una cápita a este asunto, se ha tolerado y hay presencia de capitales chilenos en el Perú, mucho mayor cantidad que los peruanos en Santiago. Acá en el Perú se ha aceptado la presencia de capitales chilenos en empresas de carácter estratégico, como por ejemplo la luz, como por ejemplo el control del puerto del Callao. En cambio, Chile no ha permitido absolutamente la presencia de capitales peruanos más allá de restaurantes de comida peruana tan acreditados. No hay un principio de reciprocidad. Ni mucho menos, no lo ha aceptado. Cuando hace algunos años la empresa aérea peruana Continental, Aerocontinente, ya entró allá con todas las facilidades que daba acá, se hizo un consorcio y una fuerza tal que obligaron a base de impuestos y de multas a retirarse de eso. No existe absolutamente nada que haga resaltar la presencia peruana. Recién ahora capitales peruanos en un monto de 6.000 millones de dólares frente a los casi 20.000 millones que tiene Chile acá. ¿Eso qué significa? Que nosotros no aplicamos tampoco la reciprocidad que debemos exigir como nación soberana para que Chile acepte también la presencia de capitales peruanos en cualquier otra área como la permitimos acá. Embajador de Cela, el común de la gente, el ciudadano de la calle, cuando no tiene mayor información y mayor conocimiento de lo que se está discutiendo y lo que se va finalmente a decidir allá en La Haya, se dice: estos líos que tenemos, líos entre comillas, que tenemos entre Chile, peruanos y chilenos, ¿en qué va a terminar? ¿Van a haber cambios de fronteras? ¿Nuestros límites van a diferenciarse mucho más? ¿Va a haber una nueva cartografía? En resumen, y ya para ir redondeando un poco este programa, ¿qué le podríamos decir respecto a todo ello al ciudadano de a pie, embajador? Lo que debemos decirle es predicar casi como un evangelio, que el Perú ha sido siempre respetuoso de los tratados que ha firmado con todos los países. Si consideramos que el área de superficie territorial del Perú en la época de los incas sobrepasaba los 6 millones de kilómetros cuadrados, y con el correr de los años, por los tratados firmados con Chile, con Colombia, con Bolivia, que Bolívar nos quitó el Alto Perú para fundar Bolivia, con todos los países estamos reducidos ahora a 1 millón y pico de soberanía terrestre, que espero que eso no se repita, ni aún con el kilómetro cuadrado dado inconsultamente por el gobierno de Fujimori al Ecuador, que no solicitó ese kilómetro cuadrado en Tiwinsa. Si consideramos todo eso, pero ya eso es historia, no diré del pasado, sino siempre del presente, pero historia al fin y al cabo, nosotros debemos reforzar la relación peruano-chilena, sobre todo fronteriza. Es curioso,
Una cosa es la relación Lima-Santiago y otra la relación Tacna-Arica. Yo he visto encuestas de chilenos en Arica que a la pregunta que le formulaban, ¿qué va a pasar si ahora con la sentencia de la Corte el fallo es contrario a Chile? No me importa, decían los chilenos, porque la relación entre Tacna y Arica es inmensa y cualquiera que sea el fallo, vamos a seguir con nuestros hermanos peruanos. Entonces, eso refuerza un poco, y casi tratando de responder su pregunta, que nosotros debemos fortalecer ese tipo de vinculación, ya extendiéndolo a los países y al pueblo chileno y al pueblo peruano. Algo que quisiera anexar a lo que Sí, dice el embajador. Reflexionaba sobre lo que decía el embajador y efectivamente en el sur se ha creado una región binacional y el proyecto de desarrollo de Chile y de Perú debería estar vinculada a un proyecto de desarrollo binacional en términos pacíficos. Cualquier desacato al mandato va a perjudicar este desarrollo. Tacna y sus profesionales, eso es testigo el embajador, vive de los pacientes chilenos que vienen a Tacna y viceversa, parte de los jóvenes que se van a educar muchas veces a Arica. Hay una relación pacífica, necesaria, complementaria entre este espacio regional, razón por la cual creo yo que lo ideal es que todos acatemos el fallo, y si todos acatamos el fallo, estoy seguro que en una década, en 20 años, habrá un gran desarrollo, tanto para el sur peruano como para el norte chileno. Y eso creo que es la lección de los que tenemos que sujetarnos al derecho internacional público. Bien, doctor Julio, ¿alguna cosa más ya para ir cerrando Bueno, el programa? bastante interesante la exposición del embajador en el aspecto histórico de lo que ha sido la relación entre Perú y Chile, también en el aspecto jurídico que nos ha ilustrado el doctor Chanamé, y les agradecemos por la presencia de ambos en este programa, en la edición de hoy. Bien, Julio, será hasta una próxima. Con ustedes también a nuestros invitados por el tiempo que nos han dado. Muchas gracias. Se estima que la sentencia por el diferendo de límites marítimos planteado por el Perú se puede estar conociendo en las próximas semanas. No tenemos una fecha exacta, sin embargo, los mantenemos siempre pendientes. Hasta una próxima. Buenos días.